Rapidito, el tema de hoy es que les quiero hablar prácticamente de la muerte del último filósofo. O sea, lo que quiero decir es no de la muerte del último filósofo, sino básicamente lo que quiero decir es que la filosofía, no ha acabado la filosofía, pero sí creo que hemos perdido al último filósofo que quedaba vivo. Y digo esto porque yo soy muy riguroso a la hora de hablar de filósofos y filosofía. O sea, para el resto del planeta, pues el mundo está poblado de filósofos y ellos habitan en todos los claustros universitarios, en las cátedras universitarias, en los campuses, es decir, en español, en los campus, ¿verdad? Están colmado de filósofos, porque todo el que trabaja ahí imparte filosofía, etcétera, etcétera, o vive profesionalmente de la filosofía es filósofo. Yo no sé quién es el que dice eso. Si es la academia, en la academia quién, concretamente quién, cuál es el nombre del tipo que decide eso en la academia. Pónganse a pensar en eso. ¿Qué universidad? ¿Cuál es la universidad? Que busquen al rector de la universidad o al gran pensador que tiene ahí, que es el que decide si la gente son filósofos o no son filósofos, si son lo que es, las razones por las cuales se nombran así. ¿Eh? Bueno, nadie sabe por qué. Son gente que viven de la filosofía, eso sí. Gente que vive de la filosofía, yo lo entiendo, me lo separan, y están los filósofos. ¿Por qué digo esto? Porque, a mi entender, para ser filósofo, usted lo menos que puede hacer es tener un sistema de filosofía. ¿No tiene sistema de filosofía? No es filósofo. No trate de serlo. ¿Qué es lo que tiene usted? Opiniones, ideas sobre algún objeto determinado, algún contenido determinado, algún tema. Eso es lo que tiene, opiniones, ¿verdad? Alguna que otra teoría loca, porque en los Estados Unidos se le dice teoría a cualquier cosa. Cualquier cosa es una teoría. Eso es lo que usted tiene. Tiene opiniones de cuánta cosa hay en el mundo. Eso no lo hace filósofo. Usted tiene que tener un sistema. Y eso significa que tiene que tener una idea, y que esa idea única, el desarrollo de esa idea se estructura en sistema, y es el resultado de su sistema filosófico. O sea, usted puede dar opiniones de política siempre y cuando sus opiniones políticas sean una derivación lógica, consecuente de su principio. No tiene un principio, que es esta idea básica, usted no tiene sistema. ¿Se da cuenta? Entonces, usted puede hablar de lo que sea, del cosmos, como dije ya, de la política, de lo que le dé la gana, pero eso tiene que ser la visión desde su principio filosófico, y tiene que ser una extensión de su principio a las otras áreas del conocimiento. Si no tiene eso, señor, usted filósofo no es. Usted es un tipo que vive de la filosofía, por muy famoso que sea, y por mucha obra que tenga, porque tiene obras llenas de ¿qué? De creencias, como dicen aquí, de opiniones, de puntos de vista acerca de cuánta cosa hay en el mundo, pero no son más que puntos de vista. ¿Entiende? No hay un sistema coherente desarrollado a partir de un principio. No hay eso, usted no es filósofo. Entonces, por eso digo, y obviamente tiene que tener una obra, ¿no? Lo primero que tiene que tener. Por eso digo que ha muerto el último filósofo. Yo fui filosóficamente criado en Rusia, y bueno, y allí la verdad que la filosofía era distinta. No era distinta por dos razones. Una razón es una mala y una buena. La mala, ¿cuál era? Que eran los tiempos. Yo viví todo el final de la Unión Soviética. Llegué allí en una época, estuve 5 años viviendo en San Petersburgo, y allí pues en esa etapa final pues vi el final del sistema soviético. La filosofía era marxista. Y entonces esa era la parte mala, que la filosofía era marxista. La parte buena, ¿cuál era? Que el campo de la historia de la filosofía era ideológicamente y políticamente inocuo. O sea, no había manera de ideologizar aquello, porque usted, dentro de la facultad de filosofía, estudiaba, digamos, si seleccionaba la cátedra de historia de la filosofía, pues usted tenía que estudiar los diferentes sistemas filosóficos, y tenía que saber lo que dijo Aristóteles, lo que dijo Platón, lo que dijo Plotino. O sea, no puede inventar nada. Usted no puede decir que Plotino es marxista, porque es una estupidez. Ni que las visiones marxistas de Plotino, es una locura. Usted tenía que aprenderse la filosofía de verdad, y esa era la única burbuja, ¿cómo decir? El único espacio
de oxígeno para respirar, ¿verdad? Libertad y poder estudiar sin ningún tipo de adoctrinamiento la filosofía. La suerte cuál fue para mí que seleccioné esa cátedra. La suerte fue que descubrí allí, y gracias a mi tutor, que la filosofía era la historia de la filosofía, no era otra cosa. No existe, no hay. La filosofía son los diferentes sistemas filosóficos, el entendimiento de la naturaleza, la concatenación y la lógica interna de todo eso, de su evolución, etcétera, etcétera, de los diferentes sistemas filosóficos, desde los griegos antiguos hasta Hegel, y no digamos hasta Hegel, por eso hablaba del 20, digamos hasta Husserl, hasta Henri Bergson y hasta Edmund Husserl. Para mí la filosofía se acaba con esos dos personajes, con el francés Henri Bergson y con el alemán Edmund Husserl. Ahí se acabó la filosofía. Ya eso que viene Heidegger y eso por ahí para allá, ya yo no reconozco nada de eso. Entonces, el asunto es que no es nada distinto de su historia. Usted tiene que entender los sistemas filosóficos y obviamente cuál es la respuesta y la solución al tema del estudio de todos los sistemas más importantes de la filosofía occidental. Y digo occidental porque para mí también la filosofía es un asunto occidental. De esto le podría hacer otro vídeo. Pero eso es filosofía. Lo otro, lo que puede haber en el Oriente, pues que se busquen otro nombre, pero filosofía no es. ¿Ok? Entonces de eso también se puede hablar y podemos discutirlo, y las opiniones que usted tenga me lo ponen debajo en la caja de los comentarios. Pero bueno, podríamos hacer otro vídeo acerca del origen de la filosofía. Pero el asunto aquí hoy, lo que le quería decir es que no es nada diferente de su historia. Es la historia del pensamiento occidental. Eso es la filosofía, pero concentrado en sus sistemas. Y si no hay sistemas, no hay comprensión del sistema. En otras palabras, comprensión de la historia, de la filosofía, no hay filosofía alguna. Usted no puede hacer filosofía si no tiene el dominio general de todos esos sistemas y de su dinámica. Usted no puede especializarse. Ahora voy a hacerme filósofo y lo único que usted estudia y tiene los créditos y se gradúa es en las opiniones políticas que circulan en qué sé yo, invente cualquier cosa en las democracias occidentales. ¿Qué es eso? ¿Qué filosofía es esa? ¿Se da cuenta? Entonces, filósofos no hay. No hay, señores. El último de ellos, para mí, que murió el 14 de julio del 2021. Y puede ser que resulte un poco chocante decirlo, ¿no? Pero ese fue mi tutor. Evgeny Semyonovich Linkov fue mi tutor. Y para mí fue prácticamente, podría decirse que el último de los filósofos vivos. La diferencia del pensamiento de este hombre, lo que usted encuentra en Occidente, es muy notoria. Y solamente estudiando su obra pues se puede dar cuenta de qué es lo que estoy hablando. Cuán distinto era Linkov de lo que usted ve hoy aquí que se venden como filósofos. Cuán distinto. Y él me enseñó a mí, entre otras cosas, eso que le acabo de decir, que la filosofía no es nada distinto de su historia, de la comprensión de la dinámica de esos sistemas filosóficos. Es lo que tiene usted que saber y lo que tiene que aprender, porque ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. ¿Y qué tenemos hoy una filosofía en el siglo XXI que no tiene respuesta para nada? Entonces, todo esto es una introducción, porque también quisiera hacer otro vídeo para hablarles de la filosofía soviética en su última etapa y de las dos figuras más descollantes que pudieran ser tres, para mí, los tres filósofos soviéticos más grandes. Claro, Linkov, mi tutor, sobrevivió todo eso, se murió todavía no hace un año. Pero bueno, en el tiempo que yo estuve allá, los tres filósofos soviéticos más influyentes, más importantes vamos a decir, en mi opinión, obviamente Eval Vasilievich Ilienkov, eso que la mayoría lo reconoce como probablemente el más influyente filósofo soviético, pero Ilienkov era todavía un marxista. Y les puedo hacer el cuento, este hombre terminó suicidándose, se cortó la vena, se cortó la yugular.
Esos cuentos se los puedo hacer, de horror y misterio se los puedo hacer después. Cómo fue que murió Ilienkov y qué fue lo que ese tipo hizo y cuál era su visión de la filosofía, etcétera, etcétera. Y por qué tuvo ese final tan trágico y demás. Entonces, obviamente era el más, tal vez el más conocido junto con Losiev. Losiev era un filósofo que venía de la época rusa, pero que para mí era el más grande de los filósofos de aquella época, incluso soviética final, junto con Linkov, el que fue mi tutor. Linkov era el especialista más serio, el conocedor más grande de Hegel que existía en toda la Unión Soviética. Número uno, como ese tipo no había nadie que supiera de Hegel. Y yo tuve la suerte de que me aceptara como alumno para ser mi tutor, ¿no? Y tuve la suerte, después de prácticamente casi 3 meses de lucha para tratar de imponerme con este deseo que yo tenía, de que él aceptara que yo trabajara la tesis en la figura de Hegel, porque él siempre fue renuente a esto. Hegel obviamente era una cosa muy difícil, incluso en ruso. Imagínese usted, para mí, que era cubano, tener que defender una tesis en ruso, en la filosofía de Hegel. Eso conllevaba que tenía que hacer 2 trabajos de curso, de tercer año, de cuarto año en Hegel, y terminar después con una tesis en Hegel. Él pensaba que yo no podía hacerlo y durante 3 meses estuvimos hasta que me aceptó, y el final fue muy feliz para él, puesto que fue la mejor tesis que apadrinó ahí en la cátedra, Historia de la Filosofía. Fue una tesis sobresaliente y demás, y entonces él quedó bien contento de los resultados finales. De eso también se puede hablar otro día, porque allí él nada más que aceptó a 2 a 2 alumnos, ¿no? Uno fui yo y el otro fue Dima, que era un niño prodigio. Tenía 15 años y estaba en la Facultad de Filosofía. Entonces, pues, cuando yo defendí la tesis, Dima defendió su trabajo de curso de cuarto año. Yo le llevaba 1 año a Dima, ¿no? 1 año quiero decir en lo que es 1 año universitario, ¿no? No en edad. Como le dije, en edad él tenía 15 años. Era mucho más joven que yo. Bueno, no tanto más joven, pero obviamente más joven, ¿no? Porque yo también tendría andaría por los, qué sé yo, por los 19 en ese momento, no puedo acordarme, ¿no? Pero sí, lo cierto es que Dima era bien joven, era un quinceañero que estaba estudiando filosofía y prácticamente estaba en cuarto año en filosofía no en cuarto. O sea, yo empecé en tercero a escribir con Linkov. Escribir, decimos nosotros en ruso, eso quiere decir, o sea, hacer los trabajos de curso, las tesis y eso, ¿no? O sea, primero los trabajos de curso, obviamente. Y eso se inicia en tercer grado, cuando tú entras a una cátedra a especializarte, ¿no? Yo escogí la cátedra esa, seleccioné Linkov, habla. Bueno, otro día contaré eso, también lo he contado, cómo fue que yo lo pude conocer a él. Él no tutoraba, no tenía ningún estudiante porque él estaba excluido de la facultad. Lo excluyeron, lo sacaron de ahí por asuntos políticos, y entonces los comunistas lo votaron. Entonces lo recogieron después, otra vez el partido de la universidad lo sacó, y entonces después estuvo, no se sabe cuándo, creo que más de 2 años o 4, no recuerdo, estuvo muchos años sin trabajar en la Facultad de Filosofía. Entonces después lo restituyen, ¿no? Lo restituyen en una orden mucho más arriba del Comité Central del Partido Comunista de toda la Unión Soviética, ¿no? Obviamente tener ese tipo fuera de la universidad era una locura. Entonces, bueno, cuando él vuelve, que se reintegra a la universidad, ahí es que yo lo conozco. Ya he dicho que fue gracias a Gustavo Pita, un amigo mío que estudiaba conmigo allá, un cubano, y Pita fue el que me lo presentó, me hizo todo el cuento. Este tipo es una bestia, es un monstruo, acaba de llegar aquí, cógelo, ahora que no tiene a nadie. Y el hombre me aceptó, yo fui su primer estudiante, luego Dima, y ahí él cerró y no quiso más nadie. Hasta que yo me gradué, después, obviamente, ¿no? Siguió allí y demás, pero bueno, yo perdí el contacto con él. Esto lo cuento porque para ponerle un ejemplo de que, o sea, si usted va a ser filósofo, tiene que tener sistema de filosofía, tiene que tener una concepción de la historia de la filosofía, al menos una epistemología, ¿verdad? Tiene que tener todo eso. Pero sobre todo cuando usted responda a una pregunta que le hagan, eso tiene que estar tiene que ser una extensión de su principio.
No puede ser que no, yo tengo esta opinión sobre la pared tengo otra opinión sobre el balcón, porque yo soy un tipo personaje muy público, me he leído muchos libros, he publicado otros tantos, entonces tengo opinión de todo. No, te podrá hacer cualquier otra cosa, podrá ser un gran intelectual, qué sé yo, pero filósofo no es. No es, porque tiene que ocuparse de la filosofía. Y no es lo mismo un criterio sobre el funcionamiento de un televisor. Puede tenerlo cualquiera, pero no un criterio filosófico. Hay una diferencia. Y esa diferencia está en que esa opinión tiene que ser resultado de la extensión de su principio, del principio de su sistema. Y por lo tanto tiene que ser completamente diferente la manera en que usted aborda un objeto, la manera en que usted opina de él, etcétera, etcétera. Una opinión cualquiera no te hace filósofo, por muy erudito que tú seas, ¿entiendan? Por eso es que no hay filósofos en este mundo, no lo hay. Lo que hay son vividores de la filosofía, gente que vive de la filosofía, en el mejor sentido de la palabra lo pueden acatar, pero gente que al final vive de la filosofía, eso es lo que hace, más nada que eso. Entonces, bueno, la filosofía está en esa situación, señores. La han cogido como un reservorio de cuánta cosa se pierde por ahí, sobre todo de toda la ideología de izquierda ligada al marxismo cultural. Así estamos. Y esto es casi como que estuviera muerta ella también. Es casi. Nos vemos en un próximo vídeo. Por favor, compartan el vídeo y ahí donde sale mi foto, el que no esté suscrito, que solamente toca la foto y ya queda suscrito. Y si le pueden dar like, pues mejor será mejor todavía, ¿verdad? Para mí. Nos vemos.